de marzo de 1976, algunos tenemos la suerte de hacer memoria y recordarlo, muchos no están para hacerlo, quedan los familiares y lo recuerdan por el dolor. Tal cual, tal cual. Cambiamos de tema, Víctor. La macro de la Argentina en términos económicos, en términos financieros, bueno, yo tengo datos, estamos hablando de desocupación vertiginosa, estamos hablando del aumento de los que se quedan sin trabajo fuera del sistema, de los que van a necesitar ayuda social. Estamos pasando momentos muy duros, apostando a que todos, supongo, los que lo quieren y los que no, a que le vaya bien a Macri para que nos vaya bien a todos. Alguna vez dijeron, bueno, no es dentro de 6 meses, vemos resultados dentro de otros 6, cuando no se pudo en los primeros 6, pasaron otros y quisiéramos que sí. ¿Qué dicen los datos económicos para saber si en realidad ya tenemos que renunciar a esto de creer que se pueda? Bueno, siempre me llaman para cosas lindas. No sé si la gente que nos está escuchando sabe, bueno, yo soy contador, tengo un posgrado en finanzas y soy doctor en ciencias económicas. No soy doctor en economía, con lo cual yo miro... Por eso te invité a hablar de esto. Tal cual, yo miro las ciencias económicas desde una matriz más hasta filosófica y humanística, si querés, pero obviamente con conocimientos económicos. Bueno, tratemos de ir desde el principio y no desanimar. Yo creo que este gobierno de Macri tiene, al menos desde el punto de vista político, 3 cosas positivas, que es muy poco en 4 años de gestión. La primera, en haber asumido una alternancia, porque creo que si hoy estaría, no creo que hoy estaría Scioli como presidente, sino que hasta podríamos llegar a haber tenido a un Zanini, que en algún momento alguien planificó esa alternativa estratégica. Creo que eso fue una de las medidas, por lo menos la alternancia. La segunda, costosísima, pero también valiosa, es que va a finalizar su mandato. Eso es algo inédito en la alternancia del poder, alguien que no pertenece a los 2 partidos mayoritarios y que a todas luces parecería que va a terminar su mandato, mal o bien, pero lo va a terminar. Y la tercera, ahora hay algunas más, pero la tercera positiva desde el punto de vista político es que nos permitió conocer la obscenidad de la corrupción al palo, ¿no? Yo creo que si no hubiera sido un gobierno diferente a los 2 partidos tradicionales, aunque tenga su propio interés político por la famosa grieta y Cristina le es funcional tanto como él le es funcional a Cristina, hay situaciones obscenas de mafias corruptas que no la ¿Esta obscenidad lo toca también? Yo creo que no hay nadie de ninguna corporación al día de hoy funcionando en nuestro país que esté ajeno o inmaculado frente a la corrupción. Porque muchos todavía no terminan de digerir este tema de la deuda del correo. Mira, vamos a ver, yo he trabajado siempre en la actividad privada, bueno, también he trabajado en la administración pública, pero como asesor, en realidad como tecnócrata, como especialista para gobiernos desde Alfonsín hasta Menem incluido. O sea, lo que estoy queriendo decir es que él avanza contra este tema de la obscenidad de la corrupción, golpeándose a sí mismo. Sí, él vaya a saber por qué relación ha tenido con... Hay una realidad, en la Argentina difícilmente un grupo económico que trabaje con el Estado, difícilmente no. O sea, uno trata de no generalizar al 100%, ¿no? Sí. Pero yo estoy casi convencido de que no hay manera en esta Argentina de haber trabajado con la administración pública, o sea, con el Estado, los grupos que han crecido, sin haber incurrido, aunque sea en una desprolijidad. Sí. Nombre acuñado en tiempos de democracia para hablar de corrupción menor. Sí, liviana en el sentido, o sea, a ver, comparándolo con lo que estamos viendo de la magia de los cuadernos y los depósitos en Estados Unidos con el famoso físico y todo lo demás, parecen situaciones menores, pero no lo son. Sí. Pero la carterización de la obra pública, los arreglos espurios por afuera, las negociaciones, yo creo que no hay ningún grupo económico que haya sobrevivido sin haber participado. Dicho esto, vamos a la economía. Mira, hay una frase, ¿puedo ser duro, puedo ser grosero? O por algunos parecen grosero, mirá.
más duro que ver la realidad, ¿no? la realidad Sí, más grosera de la desocupación y esto. Mira, el otro día discutíamos una frase que yo puse en los medios, discutiendo con colegas también. Perdóname, sí, Víctor. El trabajo en negro llegó al 42,8 en el Gran Córdoba. Esto es terrible. Yo no sé si llegó o si ya estaba. Personalmente creo que siempre anduvo por eso, siempre se habló de un tercio. Casi 45% subió el trabajo informal, sí. Llegó hasta el 45% en Río Cuarto. Es una guasada. Sí. O sea, 45 personas de cada 100 no tienen aportes, no se van a jubilar. O sea, la historia recurrente, ya lo vivimos, tuvo que darle jubilaciones a gente que no aportó porque quedaban en el desamparo total, pero es parte de lo que viene nuevamente. Vamos a tratar de ordenar. Vamos a tratar de ordenar. Para mí Macri es algo más que mala praxis. Yo estoy profundamente desilusionado porque yo creo que privó en esta Argentina post-Cristina, que estábamos con todas las variables dadas vueltas, en un proyecto de 8 años donde iban a hacer las cosas que tenían que hacer de la manera más paulatina posible para llegar a los 8 años del proyecto político, claramente. Y eso es una irresponsabilidad. Es como si un médico ante una gran gangrena dice, bueno, vamos a esperar porque tiene 2 dedos podridos. Claro. Y cuando dice, cuando ya es inevitable, ya le tomó todo el brazo y se murió. Entonces, y una frase que el otro día discutía con colegas, una frase no es mía, pero yo la tomé como propia, muy grosera, pero que sirve para ilustrar, es pretender manejar el dólar con una herramienta monetaria como la tasa de interés y tener una tasa de interés del 70%, para que el dólar se mantenga más o menos estable, es más o menos lo mismo que cortarse las piernas para que el miembro le llegue al suelo. El miembro me refiero al pene. Sí, te entendí. No sé si soy claro. Demasiado. Bueno, yo creo que eso grafica la situación. Uno puede tener herramientas monetarias como la tasa de interés, pero para evitar corridas en el cortísimo plazo. Tenerlas, utilizar en forma masiva y prácticamente únicas el manejo de tasas de interés o de... ¿No hay opciones? Lo que pasa no es que no hay opciones. Cuando dicen no, porque cuando yo escucho a los políticos irresponsables decir no, porque ahora estamos en el camino y el proyecto, no, es una mentira. El proyecto es llegar a las elecciones. No hay alternativa, porque las alternativas necesitarían credibilidad, necesitarían un paraguas político, necesitarían básicamente un acuerdo político, que en año electoral eso suena a ser naif, a ser un crédulo y una tontera conociendo los políticos que tenemos. ¿Por qué? Porque no hay... O sea, que sí, entonces hay alternativas. Había muchas más alternativas en el 2015, las alternativas ahora son dolorosísimas, más todavía, pero lo que se está haciendo es otra vez postergando lo mismo. Mira, el casamiento o la relación prohibida entre tasas hiperaltas de interés para fijación de tipo de cambio, que en la Argentina no debería ser así, pero que en la Argentina es básicamente el que motoriza la inflación, hasta por un tema de percepción, no necesariamente por costos, pero sí por un tema de percepción. Inflación es igual a devaluación. No es así en el mundo, sí lo es en la Argentina. Inflación es igual a devaluación. Es un maridaje con muy mal final. Muy mal final. O sea, yo te pregunto, como tantos que desconocemos estos vericuetos de la economía, si había opciones y no las tomaron y apostaron a esto, a mantener el dólar en esos valores y tratar de sostenerlo en esos valores, para planchar la economía, porque en definitiva la gente ya no está inhibida a hacer un montón de cuestiones, sobre todo las inversiones, por este valor del dólar que algunos beneficia, pero que a otros los perjudica en forma... Déjame corregirte. No es planchar la economía.
Ellos necesitan de alguna manera planchar la inflación con un frente externo que terminaron de desbarajustar en el 2017 cuando utilizaban financiamiento externo, porque no había financiamiento interno, para proyectos políticos. Para que yo entienda y la gente, está perfecto, querían planchar la inflación. Pusieron un montón de plata, es más, gran parte de la plata que pidieron la pusieron para esto también. Y ¿por qué planchar, enseñarnos, por qué planchar la inflación y no erradicarla? Digo, ¿qué es lo que pasa? Cada maestro con su librito, cada economista con su librito. Algunos que dicen que la inflación es un tema estrictamente monetario, otros como yo, que creemos que la inflación es una mezcla de situaciones, de déficit fiscal más un tema monetario. O sea, el único que se financia con la inflación es el Estado, siempre. ¿Por qué? Porque el Estado es el dueño de las maquinitas, es el dueño de los dólares. Y básicamente, cuando no accedes al mercado, vos tenés los dólares para mover la economía, para tus gastos corrientes que generás de tu actividad interna, llámalo el agropecuario básicamente, y los dólares que recibís del frente externo, como puede ser préstamos. Si vos los préstamos los usás para el gasto, vamos al tema de la casa, si a vos vas al banco y pedís plata y la plata la usás para irte de vacaciones y no la devolvés, el banco te la vuelve a prestar. A la tercera vez el banco no te presta más, pero vos seguiste gastándola en pachanga. Pero ahora la necesitas también para comer. Y para devolver. Y para devolver, porque alguien te la va a pedir. O me da la casa que tenías en garantía, o me la devolvés. O sea, es un tema de adultez. La Argentina parecería que viviera, y no es de ahora, la clase política argentina parecería que viviera en una estudiantina del secundario. Esto parecería un centro de estudiantes del secundario donde todo puede estar de joda, y damos la vuelta olímpica, y si rompemos un banco, y entramos a un aula, y jorobamos. No, o sea, esto no somos adolescentes, y aún los adolescentes tienen que pagar las consecuencias. Los adultos, ya sabemos nosotros en nuestra vida privada que las acciones tienen consecuencias, positivas y negativas. La mala praxis, la mala utilización, priorizar temas políticos, vaya a saber en qué fantasía de quedarse en el tiempo, más allá de las consecuencias internas, de las presiones internas que muchos desconocemos sobre la relación con el peronismo, las relaciones de fuerzas, las debilidades intrínsecas de que tenía Cambiemos, hace que usaron como pudieron la plata de donde la pudieron conseguir. Ahora, vamos otra vez. Con un mal concepto y una debilidad, yo te lo comentaba el otro día, vamos a la empresa privada. Yo dueño de una empresa privada, excepto que sea el dueño que tenga todas las variables bajo mi propia decisión. Yo no dejo que al gerente de producción, que lo que quiere es producir más, produzca lo que se le da la gana. Que al gerente de compras, que lo que quiere es comprar con mayor cantidad de plazo y lo que quiere, compre lo que se le da la gana. Y que al de finanzas pague cuando se le da la gana. Y al de personal que contrate lo que se le da la gana. Porque todo tiene que ver con la administración eficiente de no de los excedentes precisamente, sino de las ausencias o de las falencias. Vos tenés que administrar eficientemente lo que tenés para cubrir inclusive lo que no tenés. Bueno, esto pasó en Argentina. Hubo 8 ministros, estoy hablando de este gobierno, del anterior ya me cansé, ya no hablo más, quien quiera escuchar que escuche, era un desastre, estaban todas las variables, absolutamente todas las variables dadas vuelta. Este era un país que se encaminaba no digo Venezuela, pero que se encaminaba a algo quizás mucho peor que esto, con la excepción de que si esto no se modifica, estaremos en alguna situación parecida de un nuevo default. Pero bueno, no vamos a asustar a la gente. Vamos otra vez. 8 ministros actuando cada uno sobre las variables económicas sin ninguna organización, sin ningún plan específico de lo que queremos hacer, genera esto. Entonces, el ministro del Interior tenía la orden de la obra pública, que está bien como mecanismo de revitalizador de las economías regionales. La obra pública básicamente se hace con financiamiento externo por un tema de justicia. La gente dice, ¿por qué financiamiento externo para
¿Por qué es un tema de justicia? Porque vos no le puedes decir al jubilado de hoy, al padre de hoy, que pague una obra pública que tiene un proceso de construcción o de generación de 10-15 años, que lo van a utilizar 2 generaciones posteriores. Por eso se hace básicamente con financiamiento externo. Pero ese financiamiento externo no es para un gasto corriente, que sería el dólar acopio, o que serían los 30.000 millones que se fueron de déficit que se fueron al exterior por turismo. Las tarifas estaban absolutamente atrasadas, pero te voy a dar un dato de lo que es mala praxis. Los subsidios en la época kirchnerista eran del orden, en Capital Federal, me refiero, del orden del 90% de la tarifa. Es decir, que te regalaba la tarifa. Casi toda la tarifa la pagaba el subsidio. Estás hablando de las tarifas de la tarifa de servicio público. Sí. La tarifa de servicio público tenía un 90% de componente de subsidio en Capital Federal y Gran Buenos Aires. Algo que nos llevaba a la quiebra de forma irremediable, no había manera de solucionarse. Bueno, con el esfuerzo de la ciudadanía y los ministros intervinientes de ese área, se bajó aproximadamente al 50% del subsidio. Quizás habría que haber hecho más paulatino si hubiera habido más coordinación. Bueno, hoy, con la brecha devaluatoria y la inflación, todo ese ahorro, ese esfuerzo, hoy estaremos en un 70% de subsidios. ¿Se entiende? Decir, sí, yo te entiendo. Todos los esfuerzos que se hicieron. Y por no entender a la vez, por entenderte y no entender a la vez, digo, si todo eso que se arregló y del 90% se bajó al 40%, y ahora estamos hablando del 70%. Lo está pagando la gente con lo que no le aumentaron. Con lo que no le aumentaron. Y en esa misma medida bajó el salario de la gente. Sí. ¿O no? Sí. Yo creo que hay una realidad. Esto es ir contra el pueblo que te votó. Ir básicamente contra las expectativas del pueblo que te votó. Pero ahí, vamos un poquito para atrás, no quiero entrar en esto, pero la realidad es que los 100 pesos que cobraba la gente